Listo, perfecto. Un momento. Un momento. Listo, chicos. Entonces vamos a iniciar ya la clase de hoy para avanzar con los demás compañeros que faltan con las exposiciones. Vamos a iniciar primero con los compañeros Brainer, perdón, no, perdón. Con los compañeros Mónica Vázquez, sí, Mónica Vázquez, Taliana Vanessa y Shaila. Ah, yo tengo las diapositivas, las voy a compartir para que ustedes puedan iniciar. Entonces regálenme un segundo. Después de las compañeras, se preparan, por favor, Breiner David, Abel Antonio y el compañero Jamison David. Por favor, que luego siguen ustedes tres. Entonces voy a compartirles las diapositivas de las compañeras para que iniciemos las exposiciones. Después de finalizar las exposiciones, vamos a socializar unas notas que tengo pendiente acá para que ustedes puedan, por favor, no irse de la llamada y atender a esta socialización para arreglar las notas, porque hay algunas personas que no tengo notas de algunos talleres y ya hay que subirlas a la plataforma. Entonces, por favor, al finalizar las exposiciones nos quedamos un poquito más para socializar estas respectivas notas. Entonces, ya les estoy descargando las diapositivas. Perfecto. Buenos días, profe. Buenos días. Ay, no me deja abrir las diapositivas. Dame un segundito porque no me está dejando abrir las diapositivas. Bueno, me confirman si están viendo las diapositivas. ¿Las están viendo, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces, no siendo más, siendo las 10:10 de la mañana, damos inicio a la última tutoría de la materia Sociología para el semestre 2025-2. Entonces, damos inicio con la compañera Shaila Beleño, Mónica Vázquez y falta otra compañera. Profe, la otra compañera no se reportó nunca. Hicimos un Ok, grupo, pero pues nunca dijo nada. Entonces, pues solamente vamos a estar Chayla y yo. ok, perfecto. Entonces, pueden iniciar, por favor. Bueno, buenos días a todos los compañeros y compañeras. El día de hoy, mi compañera y yo vamos a realizar la exposición referente a nuestro tema que es la globalización. Para ponernos en contexto de qué es la globalización, este es un proceso complejo y multidimensional que abarca muchos aspectos como el económico, el social, el político, el tecnológico y, por supuesto, el cultural. A escala planetaria, se caracteriza por una progresiva integración e interacción entre los países, las personas y las instituciones, eliminando todas estas barreras geográficas y facilitando el flujo de bienes y servicios, capitales y conocimiento. Todo esto se puede definir en una simple frase que había dicho el señor Quindes, donde la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo. De eso se trata la globalización. Es la intensificación de las redes sociales en todo el mundo. Bueno, donde los acontecimientos sociales son moldeados por eventos que ocurren a gran distancias. Un evento que sucede en Estados Unidos tiene repercusiones en todo el mundo, tanto en Colombia como en China. Otros autores como Rodolfo Cerda la describen como un proceso acelerado de cambio que abarca desde lo militar y financiero hasta el arte y la cultura.
La globalización tiene varios pilares. Dentro de ella está la internacionalización de los mercados. Esto es la expansión del comercio y la eliminación de aranceles, permitiendo que bienes y servicios viajen fácilmente entre fronteras. Los aranceles son estos impuestos que tienen los productos que exportamos o importamos. Ahora, otro de los pilares es la dependencia tecnológica. En este siglo es muy importante la tecnología y es una base fundamental de la globalización. Bueno, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como el Internet, son fundamentales para conectar a las personas y el mercado en tiempo real, superando las barreras físicas. Otro de los pilares principales de la globalización son los capitales productivos y financieros que circulan libremente, permitiendo inversiones y transiciones y inversiones transnacionales masivas. Obviamente también tenemos el pilar cultural, que existe como una tendencia hacia la adopción de otras costumbres, valores y expresiones artísticas similares en todo el mundo, a menudo impulsadas por potencias dominantes. En este caso, o en los años que estamos viviendo, muchas tendencias van y vienen de acuerdo a lo que esté de moda en redes sociales. Ahora, ¿cuál es la historia y cómo ha evolucionado la globalización? La globalización viene desde etapas arcaicas. Desde el siglo XVI y desde el siglo XVII, ya se veía una globalización desde el comercio de esclavos y la expansión de Europa que marcaron la globalización temprana. Luego, con la Revolución Industrial, donde Gran Bretaña lideró este orden económico impulsado por las máquinas de vapor y la producción textil, reduciendo los costos de transporte y la expansión de mercado. Ahora, en la actualidad, en la era moderna, se puede interpretar esto mediante el dominio de empresas y la hiperconectividad digital. Ahora, siguiente diapositiva, presidente. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones y el impacto que tiene la globalización en diferentes ámbitos, como ya habíamos hablado? La globalización en la economía. En la economía, la globalización tiene varias ventajas, pero también tiene desventajas. Una de las ventajas más predecibles es que fomenta la especialización y aumenta el acceso a bienes y puede estimular el desarrollo en países emergentes mediante la inversión extranjera. Todo esto suena muy bien, pero al mismo tiempo genera una interdependencia que facilita las crisis globales como las recesiones y que perpetúa la desigualdad entre países ricos y pobres y otorga un poder desmedido a las corporaciones multinacionales frente a estos estados. La globalización, otra dimensión de la globalización es en la cultura. En este aspecto es crucial relacionarlo con el debate de los saberes alternativos. Ahora, en la globalización cultural si bien se permite el intercambio y el acceso a diversas culturas, también tiende a imponer una cultura global occidentalizada. Y esto puede provocar la pérdida de identidades locales, lenguas, tradiciones y un fenómeno alineado con el concepto de epistemicidio, discutido en varios contextos descoloniales. Ahora, la globalización cultural tiene mucho poder mediático, gracias a las grandes potencias que dominan la difusión de contenido, dificultando que las propuestas locales compitan con lo que ya se lleva
a lo cual lleva una uniformidad en gustos y estilos de vida, llevando a estandarizar culturas y frenando la diversidad. Ahora, ¿cómo afecta la globalización en la política y en lo social? Esto es muy crucial porque la globalización promueve la atención sobre los derechos humanos. Es un punto a favor. También democratiza, pero a su vez también ha debilitado la soberanía de muchos estados y naciones, creando casi que estados privados donde el capital manda sobre la ciudadanía, entre otras cosas. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo está el individuo dentro de este contexto social? ¿Cómo se mueve el individuo dentro de la globalización? Bueno, podemos verlo de varias formas, desde lo positivo hasta lo negativo. El individuo se encuentra en una posición de poder amplio. ¿Por qué? Porque está la tecnología, la información, las conexiones, la posibilidad de desarrollarse autónomamente, pero simultáneamente hay una vulnerabilidad extrema debido a la volatilidad económica y a la disolución de las estructuras de seguridad tradicionales. Frente a este contexto social actual, la situación del individuo se puede resumir en los siguientes puntos clave. Primero, la fragilidad económica globalizada. ¿Qué quiere decir? Que la libertad económica que promueve la globalización se traduce para el individuo en una profunda inseguridad laboral y económica, gracias a, primero, competencias sin fronteras. El individuo ya no compite no solo con sus vecinos, sino con mano de obra cualificada de cualquier parte del mundo. Esto mantiene los salarios a raya y promueve la precarización y la alta informabilidad. Ahora, también hay otro punto en contra del individuo y es la volatilidad líquida. Por ejemplo, las crisis financieras y las turbulencias geopolíticas como conflictos geopolíticos en otras partes del mundo y la escasez de recursos y de conocimientos, al mismo tiempo lleva al individuo a una crisis que vive a una crisis de trabajo, de comunidad, de bienestar, donde todo esto se vuelve, donde todos los beneficios que nos da la individualidad se convierte en temporales y constantemente cambiantes, generando un sentimiento de incertidumbre. Ahora, otro punto frente a los efectos contrarios que tiene la globalización en el individuo es la hiperconexión, que a su vez lleva a una soledad digital. Pues si bien como individuo estamos hiperconectados gracias a las redes sociales y a través de dispositivos electrónicos, también existe una conexión que es a menudo superficial y fugaz, creando una soledad digital donde las interacciones virtuales no se traducen en un apoyo emocional real ni significativo, lo cual lleva a problemas emocionales o mentales a largo plazo. Dentro de la globalización, y si lo vemos desde un aspecto político, en el individuo también llega la polarización y la fragmentación social. La globalización ha expuesto a los individuos a una diversidad de ideas y de culturas sin promover necesariamente las herramientas para el diálogo. Esto, a su vez, refuerza una pérdida de referencias fijas,
y muchos individuos se refugian en identidades más rígidas y polarizadas en temas políticos, religiosos y culturales, que en temas políticos, religiosos y culturales, que a menudo en el mundo digital se ven reflejados en algoritmos y se refuerza este fenómeno creando cámaras de eco que dificultan la comprensión del otro diferente a mí o al yo. Dentro de todo este ambiente que podría ser caótico, también hay cosas positivas. Por ejemplo, gracias a estas herramientas de la globalización, las redes sociales, los dispositivos, el individuo puede organizarse rápidamente en movimientos transicionales y ejerciendo de forma controlada sus derechos y la libertad. En conclusión, el individuo en la sociedad globalizada es, por tanto, un ser complejo, abrumado y con un potencial de agencia inmenso, cuya mayor lucha es promover la libertad abstracta de la conectividad en la libertad real y protegida por la justicia social. Ahora lo dejo con mi compañera Mónica, que va a hacer. Es la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Buenos días para todos. Bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que es la libertad e igualdad del individuo dentro del contexto de la globalización. Entonces vamos a empezar con una definición de la libertad e igualdad dentro del contexto social y la importancia en sociedades democráticas. Hoy vemos la necesidad de iniciar explorando las nociones de la libertad e igualdad dentro de un contexto social. La libertad como tal se define como una capacidad de actuar, hablar y tomar decisiones sin restricciones, siendo esta un pilar esencial dentro de cualquier sociedad democrática, ya sea empoderando a los individuos, guiándolos a expresarse y realizar sus aspiraciones, mientras por otro lado la igualdad implica que las personas tienen el mismo valor y deben de tener por esto mismo el mismo acceso a oportunidades, derechos y recursos. En sociedades democráticas, estos conceptos vienen siendo fundamentales para la social y el desarrollo equitativo, asegurando así de esta forma que cada voz sea escuchada y cada persona tenga la posibilidad de prosperar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en cuanto a oportunidades de viaje, trabajo y comunicación, al igual que desafíos, restricciones políticas, sociales y económicas. Entonces, a medida que vamos adentrándonos al contexto social global, la libertad se manifiesta en nuevas y emocionantes oportunidades para las personas. Es un mundo que está interconectado, tenemos la capacidad para viajar, trabajar en diferentes países y comunicarnos con diversas culturas, pero es crucial reconocer que esta libertad no está exenta de desafíos que diariamente se vienen viviendo. Entonces, muchas personas enfrentan restricciones políticas, sociales, económicas, que pueden llegar a limitar su capacidad para disfrutar de estas libertades que se supone que tienen. Pues la libertad no solo se trata de tener opciones, sino que estas opciones sean accesibles para todos, sin importar su origen, su nacionalidad o su situación. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, brechas económicas entre países y dentro de ellos, al igual que lo que es el acceso a servicios, bien sea de salud y educación, y sus disparidades. La globalización ha traído consigo una serie de paradojas o asuntos en lo que respecta a la igualdad. Si bien existe esa oportunidad de cooperación y crecimiento, también se han amplificado esas brechas económicas, cada vez es más grande la diferencia. Entre países vemos que existen diferencias significativas en cuanto a prosperidad.
con un pequeño número disfrutando de la riqueza, mientras que otros muchos luchan por subsistir, por sobrevivir. Dentro de los países, las disparidades en el acceso a servicios esenciales como lo es la educación y la salud reflejan la brecha de desigualdad tan grande que es cada vez más notoria dentro de las sociedades. Y la realidad es que sin un enfoque de igualdad, el progreso que puede llegar a ofrecer la globalización puede venir es dividiendo o reforzando las divisiones ya existentes en lugar de superarlas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, balanza entre libertad económica y justicia social, al igual que la necesidad de plantear políticas que incluyan igualdad en el desarrollo. Es de vital importancia considerar que la relación entre libertad económica y justicia social es importante. La búsqueda de la libertad no solamente debe hacerse como a expensas de la igualdad, sino que todos deben de trabajar juntos y en conjuntos para garantizar que existan políticas que al surgir dentro de un contexto global incluyan en un enfoque de igualdad, convirtiendo la aspiración de un mundo mejor en una realidad más tangible y no solamente algo que se quede dentro de la imaginación. Esto implica de pronto llegar a crear marcos regulatorios que aseguren que los beneficios de la globalización se distribuyen de manera equitativa, prometiendo que tanto la libertad como la igualdad vengan floreciendo dentro de las sociedades. Esto pues obviamente con el fin de que haya un bien de la comunidad global, no únicamente para una sola porción de la población. Siguiente diapositiva, por favor. A modo de conclusión, vamos a encontrar varias cosas de todos los temas tratados. Entonces, una de ellas es la relación que existe entre la libertad e igualdad del individuo dentro del contexto de la globalización. Vemos que a medida que nuestras fronteras se diluyen, el mundo cada vez se vuelve más interconectado, haciendo que de pronto las paradojas o los asuntos o los problemas que teníamos anteriores revolucionen o evolucionen ahora a un contexto mucho más global. Entonces vamos a tener nuevas preguntas, nuevos problemas que van a ser cruciales y que son importantes tratar en su momento. La globalización, por un lado, va a venir ofreciendo un inmenso potencial para la libertad. Digamos que los individuos hoy tienen la capacidad de viajar, comunicarse, compartir ideas de manera que antes nunca se había visto. Sin embargo, esta libertad no es uniforme. Mientras algunos disfrutan del acceso ilimitado a estas oportunidades, otros van quedando atrapados en la desigualdad, privándolos de su derecho a consumir una vida digna. Lo que se puede de pronto llegar a observar dentro de todo esto es que en el mundo hay una libertad económica que no es equitativa. La riqueza como tal se está concentrando en las manos de unos pocos y los que están al margen de esta globalización, ya sea por razones de pronto económicas o políticas, ven como cada vez más se diluye esa igualdad que de pronto en algún punto se venía ofreciendo. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos en el mundo? Uno es exigir un equilibrio, pues nosotros debemos de ser los encargados de abogar por políticas que no solamente promuevan una libertad, sino que también garanticen una igualdad, porque sin igualdad de oportunidades la libertad se convierte prácticamente como en un concepto vacío que es inalcanzable para la mayor parte de la población. Por ejemplo, trayéndolo eso acá en contexto en Colombia, esa igualdad que nos ofrecen no es tan así. Entonces, aquí no se trata únicamente de mirar hacia adelante a lo que nos están prometiendo, lo que nos están diciendo a futuro que nos van a dar, sino que también pensemos desde un punto de vista crítico el cómo podemos empezar a trabajar juntos para asegurar un futuro donde haya libertad e igualdad de bienes compartidos para todos. Como un resumen general de cada uno de los puntos tocados, entonces tenemos lo que es la globalización. Dijimos que era un proceso multidimensional que se manifiesta a través de la interconexión crecientes de las economías, culturas y sociedades alrededor del mundo. Esto implica como tal un intercambio acelerado de bienes y servicios, información y básicamente personas, facilitando de esta forma los avances tecnológicos y políticos.
Esto pues es un fenómeno más o menos reciente, pero pues es un fenómeno que ha venido transformando la manera en que vivimos. Aspectos económicos importantes encontramos que son de pronto el fomento del comercio internacional, la inversión, el desarrollo de empresas. A nivel cultural encontramos que es la difusión de ideas, costumbres que pueden llegar a enriquecer sociedades, pero también hay un dilema importante y es que cada vez más las costumbres que tienen cada uno de los países también se están perdiendo. Entonces es otro aspecto importante a tocar dentro de toda esta modernización que está habiendo. En cuanto a aspectos ambientales, encontramos lo que es el aumento de la explotación de recursos naturales, creando cada vez retos más grandes para los gobiernos, donde ya tienen que empezar a voltear a ver hacia lo que es el cambio climático y la necesidad de cooperación internacional para poder abordar temas globales. Y pues digamos que en conclusión a nivel general sobre la globalización, es que sí está bien a generar oportunidades, pero también vemos que trae desafíos que se deben de empezar a gestionar desde ya para que a futuro no sean un problema mucho más grande. En cuanto al individuo dentro del contexto social, pues decimos que el individuo como tal es dentro de un marco social es el que influye en el comportamiento, influye en cuanto a creencias y posibilidades. La interacción que pueda llegar a tener el individuo y su contexto social es importante para poder entender cómo es que funcionan las dinámicas de la formación de identidad, socialización y cambio social. Aspectos importantes a resaltar. Uno son las normas y los valores sociales que moldean al individuo, cómo es que éste se comporta y cómo es que él se relaciona con los demás. Otros factores importantes son la familia, la educación y la cultura. Pues vemos que cada país e incluso dentro de cada país, cada región tiene distintas culturas, distintas costumbres, entonces también vienen siendo desafíos y como tal que el individuo tiene el potencial de influir en un cambio social a través de la acción colectiva, cosa que es muy importante. Recientemente o en los últimos años es mucho más fácil ver cómo es que los movimientos sociales empiezan a formar un engranaje y empiezan como tal así hacer que hayan cambios. De pronto, muchos años atrás sí era algo notorio, por ahí en los años 80 esos movimientos sociales eran algo fuerte, pero de cierto tiempo en adelante como que se pasmaron, pero desde hace, no sé, unos 5 años atrás aproximadamente, estos movimientos sociales empezaron a retomar fuerza y ya no fue tan difícil que estos movimientos tuvieran esa voz, pero quienes se encargan de darle voz a esos movimientos somos nosotros, no ignorando lo que nos dicen, sino más bien volteando a ver qué es lo que están diciendo y por qué lo están diciendo. A manera de conclusión, vemos que la relación entre el individuo y la sociedad es dinámica. El contexto social no solamente afecta al individuo, sino que el comportamiento del individuo a la vez puede venir a influir dentro del contexto o su entorno social. En cuanto a libertad e igualdad del individuo en la globalización. Entonces, en el contexto de la globalización, la libertad e igualdad, el individuo son conceptos interrelacionados que a menudo entran en conflicto. Mientras que la globalización ofrece oportunidades de libertad económica y cultural, también plantea grandes desafíos respecto a la igualdad. ¿Qué aspectos claves encontramos a tratar? Lo que es la libertad. Cómo es que se manifiesta a través del acceso a nuevas oportunidades, pero muchos se ven limitados debido a desigualdades económicas o políticas. Lo que es la igualdad, que aunque se debería de garantizar un acceso equitativo para toda la población a estos recursos u oportunidades, a menudo se ve una amenaza por la concentración de riqueza y el acceso limitado para algunas personas en cuanto a servicios esenciales como pueden llegar a ser la educación y la salud. ¿Qué necesidad se ve? El plantear políticas que equilibren la libertad económica con la justicia social. Esto viene siendo un punto como tal crucial para poder garantizar que todos se beneficien de estos avances a nivel global. Y pues como conclusión, podemos decir que la búsqueda de una libertad auténtica requiere como tal de un compromiso con la igualdad, pues en un mundo globalizado es fundamental abogar por políticas que aseguren que ambos conceptos se fortalezcan de manera mutua y equitativa, creando condiciones para un desarrollo más justo y equitativo. Eso sería todo.
Muchas gracias a las compañeras, excelente intervención. A la compañera Chayla Belén y Mónica Vázquez. Eh, Trataron el tema bastante amplio, bastante concreto. Las felicito. Vamos a, por tiempo, a dar inicio con la segunda exposición. El compañero Breiner, el compañero Abel, podemos ir compartiendo las diapositivas, por favor, para que las puedan visualizar e iniciar la exposición. Compañeros. Compartan la diapositiva. ¿Quién va a compartir las diapositivas? El compañero Jamison. Ok, perfecto. ¿Pueden dar inicio, por favor? Esto, hey, profe, se las podría enviar a usted, que es que estoy tratando, pero no me deja compartirlas. Envíamelas, por favor. ¿Ya me las enviaste? No me las has enviado. Sí, ya se las envié. Ok, perfecto, ya. Están viendo las diapositivas, ¿sí? ¿Ya están viendo las diapositivas, compañeros? Sí, señora. Sí, correcto, Listo. ya ¿Pueden se dar ve. inicio, por favor? Abel Antonio. Buenos días. Bueno, a nosotros nos tocó este grupo nos tocó el tema de la libertad del individuo y la globalización, y está conformado por el compañero Jamison y Breiner y mi persona. ¿Puede pasar a la otra diapositiva? Bueno, podemos mirar que la globalización, como lo había dicho, venía exponiendo el otro grupo, es un tema bastante que se ha fortalecido con el paso de los tiempos. Y una de lo que le dio más fuerza en el inicio de la globalización fue también conocido como la Revolución Industrial, donde antes se veía que todo era hecho a mano, todo era formado, hecho a mano, pero desde las inversiones de equipos, nuevas tecnologías que salieron, esto garantizó una mayor velocidad al momento de realizar servicios, y llevó a cabo. Entonces miramos que la globalización es son conexiones que se ven a nivel mundial gracias a la revolución industrial y a la revolución tecnológica. Fueron los dos movimientos que le dieron cabida a la revolución, a la globalización. Miramos que también la globalización tiene un ámbito en lo que es a nivel cultural, nivel económico y nivel eh, social. ¿Puede pasar a la otra diapositiva? Libertad del individuo. Miramos que cuando se habla de libertad del individuo se está hablando de unos derechos que la persona como individuo o hace parte del individuo que hace parte de una sociedad tiene unos derechos, de una libertad de asumir o derechos en los cuales tiene que llevar a cabo. Y miramos que entonces
La libertad del individuo es uno de los aspectos más fundamentales en la filosofía y en la política. Y el derecho y el derecho se refiere al esencialismo y a la capacidad inherente a cada persona para actuar, pensar y decidir de manera autónoma, seguir su propia voluntad y convicciones, siempre y cuando estas acciones no interfieran indebidamente con los derechos de los demás. Ahora miramos que hay una serie de libertades. Está la libertad la libertad de pensamiento y expresión, derecho y a tener la libertad de derechos y de expresión. Es un derecho a tener y manifestar ideas y opiniones sin temor a censurar o represalias. Libertad de conciencia y culto, circulación y residencia, libertad de asociación y reunión, está la libertad física o personal. Y estas son las libertades que el individuo tiene. Pero si miramos estas libertades a nivel de la globalización, es algo en el cual es una arma de doble filo, porque así como le abre la expansión a la libertad del individuo, pero también es un arma en el cual puede reducir la libertad del individuo en ciertos aspectos. Bueno, Bueno, buenos días, mi ¿escuchan? nombre es Fred David. Profe, puede pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, sí se escucha. Sí, está perfecto. Puede continuar. Ok. Igualdad en contexto global. Esta es la parte que aborda y dice cómo la globalización y la tecnología no benefician a todo cual. Crea nuevas formas de desigualdad. Aquí tenemos 3 puntos a tener en cuenta, que son: persisten y se amplían desigualdades económicas y sociales. ¿Qué pasa aquí? Que a pesar del crecimiento global, hay una brecha entre los países ricos y los pobres. También entre la clase social y la clase media. Incluso lo vivimos en el día a día, ya sea educativa, todo vivimos. Segundo punto a tener en cuenta: brecha tecnológica entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no. Esta es la famosa brecha digital. Una parte de la población mundial carece de infraestructura, dispositivos y habilidades para acceder y aprovechar aquellas herramientas digitales, lo que traduce una desventaja educativa, económica y laboral para nosotros los individuos. Tercer punto a tener en cuenta: diferencia entre oportunidades educativas y laborales. Este es otro punto que nos toca vivirlo a diario. El acceso de la tecnología y a la calidad de la educación globalizada. Grandes diferencias
en la preparación profesional. Esto es un ejemplo claro entre los que tienen para estudiar en la universidad privada y los que tienen para estudiar en la universidad pública. La educación no será igual. Señor, ¿puede hacer el favor de pasar la siguiente diapositiva? Identidad cultural. Esta sesión analiza la forma en la que la interacción global afecta a las culturas locales y a la identidad. Aquí tenemos 3 puntos a tener en cuenta, que son, primer punto, la cultura se mezcla debido a la interacción global. ¿A qué se debe esto? A la migración, a los medios de comunicación globales, la música, en algunos casos el cine, que facilitan la difusión y la fusión de tradiciones, estilos de vida, moda y en algunos casos los valores, llevando a una hibridación cultural. Segundo punto a tener en cuenta, rasgos de pérdida de tradiciones y lenguas locales. La presión de las culturas y lenguas dominantes, como lo son a menudo el inglés y otras culturas occidentales, puede poner en peligro las lenguas y las prácticas culturales que son únicas, llevando a una homogeneización cultural. Es decir, anteriormente todo el mercado a nivel mundial se manejaba con la lengua inglesa, con el inglés, pero ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen más competencia, como lo es el mandarín. Si anteriormente los negocios internacionales hacían con un 100% de inglés, ya no es un 100%, sino que ahora es un 60% o 50%. Tercer punto a tener en cuenta, también hay movimientos de resistencia y preservación cultural. Como reacción a la homogeneización, surgieron grupos y movimientos que luchan activamente por proteger y revitalizar esos idiomas, sus costumbres y sus tradiciones locales, reafirmando aquella identidad cultural que los define a ellos frente a la influencia global. Ya, señor, le toca al otro compañero. Ya estoy en la última diapositiva. Entonces, el que continúa, por favor, lo escuchamos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jameson Bustos y como tal a mí me corresponde hablar sobre la conclusión. Entonces entendemos que como tal la globalización ha traído pues muchos beneficios, pero junto con ellos ha traído sus complicaciones. La globalización ha formado profundamente la forma en la que las personas se conectan y aprenden y participan en el mundo, por un lado, pero esto también amplía la libertad individual, ofrece el acceso a la información, movilidad y comunicación global. Más sin embargo, al mismo tiempo, esto revela grandes diferencias entre quienes pueden aprovechar esas oportunidades y quienes quedan rezagados. ¿Esto qué quiere decir? Que persisten
desigualdades, muchas veces económicas, sociales e inclusive tecnológicas. Eso impide que todos disfruten por igual de sus beneficios. Además, los riesgos de vigilancia, manipulación digital y pérdida cultural muestran que la libertad en un mundo globalizado debiera acompañada de protección y de responsabilidad. Así que, en conclusión, la globalización no es un proceso completamente positivo, pero pues tampoco es negativo. Es una realidad compleja que combina avances y desafíos. Para que realmente contribuyan al bienestar colectivo, esto es necesario equilibrar la libertad individual con políticas que prueban la igualdad, la inclusión y la justicia social. Esto pues para garantizar que nadie puede estar excluido del mundo interconectado en el que vivimos. Ok, chicos. Bueno, muchas gracias por la intervención. En estos 7 minuticos que nos quedan, voy a llamar a lista a unos chicos, a unas personas que necesito lo de las notas. Entonces, bueno, dame un segundito. Chayla Dayana Beleños Díaz fue la que ahorita intervino, ¿sí? Chayla se encuentra en la reunión en ese momento. Sí, profe. Chayla, debes escribirme porfa al interno porque no tengo nota tuya del tercer taller, por favor. Y de la misma manera, Jaminson. Jaminson David, necesito hablar otra cosita contigo. Entonces, si me puedes escribir al WhatsApp porque tampoco tengo nota tuya. Ay, bueno, señora. La compañera Mailen Cecilia tenía algo por decirnos. ¿Tienes alguna duda? La señorita Bonet, ¿tienes alguna duda? Dale, tranquila. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, bueno, les iba a explicar el próximo encuentro que sería el 13 de diciembre. 13 de diciembre, el 13 de diciembre sería nuestro último encuentro como tal. El día de hoy tenemos la última tutoría, pero el último encuentro es el día 13 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer el 13 de diciembre? El parcial. Entonces, por favor, ser puntuales. La clase inicia a las 10, estar todos acá en la reunión a las 10, porque a esa hora no, perdón, me equivoqué. Con ustedes ya el parcial es la exposición, perdón. Entonces, el día 13 de diciembre nos vamos a conectar a las 10 de la mañana puntuales para socializar la nota al 40%. Listo. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a subir las notas a la plataforma de lo que equivale al 60%. Entonces, ustedes van a ingresar a la plataforma de la universidad cuando yo les indique que ya haya subido las notas para que ustedes visualicen y rectifiquen efectivamente qué es la nota que les corresponde. Y el próximo encuentro, que sería el 13 de diciembre, que es el día que se supone que es el parcial, pero que nosotros ya hicimos esa equivalencia a la exposición que equivale al 40%, entonces solamente ingresamos para socializar esa nota de lo que equivale a la exposición, que es el 40%, y ustedes también puedan tener conocimiento y poderlas subir a la plataforma. Eso es todo, porque eso es lo que equivale, la exposición que ustedes realizaron es lo que equivale al 40%, que sería la exposición, que sería el parcial. Entonces, chicos, no siendo más, nos vemos el próximo sábado. Por favor, ser puntuales para agilizar ese procedimiento de socialización de notas y espero que tengan un excelente día. Dale, Gracias, profe, igualmente. dale, hasta Gracias, luego. profe. Gracias.
Señor, ¿Tienes alguna duda, Karina? señor, disculpe, ¿cuándo sería el examen de usted? ¿Cuándo se realizará? No, el examen, lo que equivale al 40% es la exposición que ya realizamos. Entonces, el día 13 de diciembre nos vamos a reunir para la socialización de esa nota del 40% que ya la hicimos, que equivale a la exposición. Ah, ya entiendo. Bueno, muchas gracias. Vale.